Nuestro entrevistado de hoy es Augusto Álvarez Rodríguez. Él es economista y periodista, máster en Administración Pública por la Escuela de Gobierno John Kennedy de la Universidad de Harvard, ex vicepresidente del organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones en Perú desde 1990 hasta 1998, ex director de noticias de Latina Televisión entre 2014 y 2017, columnista del diario La República y autor de varios libros sobre políticas públicas y reforma del Estado. Augusto, ¿cómo te va? Desde Buenos Aires te saluda José Natanson. ¿Nos escuchás bien? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, Augusto, a ver, la primera pregunta tiene que ver con el cuadro, la composición de la Cámara que mostrábamos recién del Parlamento peruano. ¿Cómo te imaginás vos un gobierno de Pedro Castillo en términos de posibles bloqueos, tanto en el Parlamento como en el Poder Económico, como en los medios de comunicación? O sea, ¿cuál es el margen que tiene un presidente Castillo, suponiendo que se confirme que efectivamente va a asumir la presidencia? Primero, yo creo que ya está confirmado que Pedro Castillo va a ser el presidente. Faltan contar algunos votos producto de las impugnaciones que hay, pero desde el domingo pasado me quedaba muy claro que ya era el presidente por el conteo rápido, que en el Perú es bien preciso, nunca falla. Pedro Castillo va a ser un presidente muy débil, porque no tiene una bancada parlamentaria en un Congreso que, como ustedes bien han presentado, es un Congreso muy fragmentado, con 10 bancadas parlamentarias, donde nadie tiene mayoría, con un espíritu populista muy fuerte y con una vocación de vacancia presidencial que la lleva en el ADN. Los congresos peruanos desde hace ya unos 5 años han aprendido que creen que vacar al presidente de la República es casi es como comprar el periódico todos los días y están en esa vocación. Entonces va a ser una relación complicada entre el Ejecutivo y el Legislativo, a lo cual debo añadir que la bancada parlamentaria, que en teoría es la bancada parlamentaria que respalda al próximo presidente Castillo, no es bancada suya, es la bancada de la persona que invitó a Pedro Castillo a ser el candidato a la presidencia y que es alguien mucho más radical que Pedro Castillo. Por tanto, el señor Castillo no tiene ni siquiera una bancada propia en ese Congreso. Quería preguntarle qué rol cree que va a cumplir Vladimir Cerrón en todo esto, porque es un nombre que se hace sentir, pero que sabemos tal vez muy poco desde países como Argentina. ¿Qué tenemos que esperar también de esta persona? Ayelén, es una incógnita, Vladimir Cerrón, porque es un personaje político interesante, no de la primera línea de la política, pero ha sido gobernador de una región en la zona central en el país. Y como es un médico que se formó en Cuba por 10 años y se formó políticamente y en su carrera en la medicina. Es muy radical y tiene este partido que tiene una capacidad de control en la zona. Ahora, como gobernador, él fue sacado del cargo por la justicia y fue condenado por corrupto. Y en esa circunstancia él no podía ser candidato, entonces buscó al señor Pedro Castillo para que lo represente en esta elección. Y él le puso el partido, el financiamiento de la campaña y el ideario de las ideas. Uno lee ese ideario, encuentra que lo que promueve el señor Cerrón es un documento que en lo económico promueve expropiaciones, estatizaciones de casi todos los sectores, comunicaciones, minería, gas, etcétera. Lo que si un gato por ahí va a pretender estatizarlo. Y en la parte de libertades democráticas, digamos que, por ejemplo, su entendimiento de lo que es la libertad de expresión es muy pobre, porque él cree que el periodismo debe estar al servicio de las buenas causas, que las fija él. Y hasta habla de los programas de medios de comunicación que deberían sacarse de la pantalla porque no contribuyen al país. Eso es lo que es Vladimir Cerrón. Pero ahora Vladimir Cerrón se siente un poco como perdedor, a pesar que era el partido que él creó el que ha llegado a la presidencia, porque de alguna manera siente que lo están ninguneando y que lo están sacando y que no lo están volviendo la persona que corta el jamón en el partido, en el gobierno, como él quisiera hacerlo. Augusto, mencionabas recién algunas propuestas bastante radicales que están contenidas dentro del programa de Pedro Castillo, estatizaciones, nacionalizaciones, uno lo ve y en principio uno diría no deberían ser imposibles porque hay otros países de América Latina donde efectivamente algunas de estas cuestiones se concretaron en el pasado, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, incluso a su modo en otros países como Argentina y Brasil también hubo procesos de reforma muy profundos. ¿Esto es posible en Perú? No lo es, y dejemos de lado
José, lo que estamos hablando de parece bien mal, sino que él es muy débil para llevar a cabo un programa tan radical como el que él está planteando, porque lo que hay es que él no tiene, primero tiene a la mitad de la población en contra suya, no tiene respaldo en el Parlamento, no tiene respaldo del sector empresarial, la Fuerza Armada lo mira con mucha preocupación. Entonces, y además, entonces es un presidente muy débil para ejecutar un programa tan radical como el que él quisiera, que pasa además por cambiar la Constitución, y sin el respaldo del Congreso no puede cambiar. Augusto, quería preguntarte justamente por el punto del cambio, la posibilidad de una reforma constitucional. Más allá del partido de Castillo, digo, hay distintos espacios políticos que han planteado después de esa seguidilla de presidentes que tuvieron a fines del año pasado, con las protestas en las calles, una posible reforma constitucional. Eso, más allá de la voluntad política del Ejecutivo, ¿crees que puede tomar la agenda pública los próximos meses? La principal bandera política de campaña de Pedro Castillo ha sido un cambio de la Constitución, que también lo comparten las agrupaciones de izquierda en el Perú, pero eso en este Parlamento representa sumados unos 42 votos de un Congreso de 130. Como ustedes bien han pasado, es un Congreso muy complicado. Entonces no hay mucho espacio para negociar eso, y lo que sospecho que va a ocurrir es que se va a avanzar hacia cambios parciales de la Constitución, pero sin ir a una asamblea constituyente, que es lo que están planteando de Pedro Castillo. A favor de Pedro Castillo, en ese contexto, debo decir que desde que ganó la presidencia el domingo, ha empezado a variar un poco, o un buen poco, sus posiciones. Por ejemplo, ha sacado comunicados a través de gente que ha ido convocando, donde dice que ya no va a ir a estatizaciones, no va a ir a expropiaciones y cosas como esas. Y entonces, desde el partido, este señor Cerrón, que mencionaron al comienzo, lo que le ha dicho es, acá en este gobierno van a gobernar los que ganamos, no los invitados. Y no sé, cuando veía eso, se me imaginaba un poco las peleas que tienen ustedes entre Cristina y Fernández. Augusto, te agradecemos mucho este contacto con la televisión pública. Te mandamos un abrazo. Un gran abrazo, que estén muy bien.